Buenísimas noches a todos, sean bienvenidos una vez más a Mundo Viperino. Verán, en esta ocasión me gustaría ofrecer un formato diferente al que muchos de ustedes están acostumbrados a recibir. Como se habrán podido imaginar por el título, este vídeo va orientado especialmente a las familias, a los niños. Hace unos días, un caballero me etiquetó en un tuit haciéndome llegar este PDF. Es un enlace de descarga directa a un cuento titulado El cuento de las rejas. Lo ha escrito Iván Muñoz, desde Sevilla, y dejamos por aquí sus datos, los cuales están públicos y por lo tanto pueden compartirse. Por lo que podemos ver en las respuestas a su perfil, está trabajando a día de hoy en una mejor edición para su publicación, pero la verdad es que tras leer el cuento, poca cosa mejoraría. Humildemente tiene muchos detalles que dicen bastante. Si les parece, vamos leyendo y comentando, aunque como mucho creo que anotaría un par de cosas y el resto será la elocución del cuento, porque es que los conceptos quedan muy claros. Por otro lado, como siempre, ustedes son quienes deben dar vida al debate. Intercambié unas palabras con el autor y se llegó a la conclusión de que el cuento tenía unas condiciones. La primera, y aprovecho incluyo este vídeo también, que no se desea que se vincule o se use por alguna ideología o partido político. Lo rechazaríamos. Lo segundo es que este escrito ofrece algo positivo, ese es el objetivo, y como tal el enfoque adecuado es el de proporcionar el punto de vista optimista y constructivo. Me consta que el señor Muñoz tiene más proyectos con este cuento y es un placer desde Mundo Viperino aportar nuestro granito de arena y colaborar con algo cultural, algo lingüístico, algo esperanzador y más aún si está orientado hacia los niños, y es por ellos. Me comentó que era una historia recomendada por profesionales de varios ámbitos y más cosas que se hablaron, pero no voy a dar más detalles por guardar la intimidad de la conversación. Ya les adelanto que por mi parte, como filóloga, profesora y también periodista, igualmente lo recomiendo. Si alguien desea saber más, ya hemos facilitado los datos del contacto, así que pueden seguirle e interactuar con él, porque nadie mejor que el autor para responder, por supuesto. Ahora que caigo, creo que no es necesario que lo diga, pero si alguien desea trabajar con este cuento, debe pedir permiso al señor Muñoz. ¿Preparados? Hubo un villano que tramó un día una villanía. Para hacerse rico, urdió despiadadamente un truco que a todos engañaría. Esto sucedió hace mucho tiempo, en días que no existía el teléfono, ni la televisión, o el agua corriente, ni por supuesto el ordenador. Comienza esta historia en la aldea donde vivía el villano mencionado, cuyos habitantes eran humildes y trabajadores, pero algo ingenuos y poco despiertos. Allí no tenían ni escuelas ni libros y, para amenizar sus días, escuchaban a un trovador que periódicamente les contaba alguna noticia, rumiados rumores e historias inventadas y banales, sin moraleja siquiera. El trovador iba de una población a otra con carreta y mulo y ganaba un pellizco in situ cada día que algún pueblerino generoso lo disponía. Pero en una ocasión, cuando éste llegó a la aldea y antes que nadie les viera, el villano les estaba esperando para proponerle aquello que había ido tramando. El villano, que era el herrero del lugar, invitó al cuentahistorias a su taller y allí, ya ocultos, le ofreció el perverso negocio para muy ricos poderse hacer. Este herrero ganaba mucho dinero cuando había guerras porque vendía muchas espadas, lanzas, escudos y armaduras con sus yelmos, pero como era tiempo de paz, con poco no le bastaba. Quería más y más, preso de la avaricia. Así que el villano, aunque villano, era listo el truán y el truco se dispuso a contar. El plan fue el siguiente. Mira, trovador, ve con las gentes y les cuentas lo siguiente. Les cuentas que viene pronto un temible bicho, el bicho de los pinchos en la cabeza, y que todos se tienen que proteger. Y cuando pregunten cómo, les dices que con rejas por doquier. Entonces el plan comenzó, porque el trovador también un truán era, y a las gentes les contó el relío de la inventada fiera. Pronto y de inmediato todos buscaron al herrero sin pararse a pensar por qué tenían mucho miedo. «Herrero, herrero, necesitamos protección. Resguárdanos cuanto antes. Herrador, herrador». Así que todos los vecinos acabaron enjaulados en sus modestas casuchas. Gastaron sus ahorros rompiendo las huchas. Y cuando estuvieron todas las rejas rodeando cada vivienda, se percataron los pueblerinos de que estaban dentro, sin llaves de las puertas.
El herrero y el trovador eran quienes fuera se quedaron, claro, pero él cuenta historias, calmó a las gentes y sus dudas diciendo que tras el paso de la fiera él les sacaría. Y aunque algún aldeano dudó, por el temor al bicho conformado quedó. Más días después no parecía que viniera ninguna bestia, y empezaron algunos vecinos a preguntarse, pero rápidamente vino de nuevo el trovador a milongas contarles. Fue casa a casa diciendo que no hicieran ruido porque el monstruo estaba cerca y que no se sabía si las rejas resistirían a la fiera. Así que cada vecino permaneció aislado y encerrado entre sus rejas y sus angustias, dejando sus tierras y ganado descuidados y sus negocios vacíos de mantenimiento y atención. Y esto, claro, lo aprovecharon el par de malvados que se llevaron a otras aldeas vacas y ovejas y los frutos de las escasas tierras de sus vecinos para vender todo con mezquina codicia. Y mientras, los engañados pueblerinos cada día iban agotando un poco más los escasos víveres que tenían en sus casas, pero en esta historia falta algo importante que contar. Una parte interesante y esperanzadora sobre unos personajes a los que ahora toca mencionar. Y estos son un ancianito pintor y sus 2 nietos y aprendices. Este viejo artista se llamaba Valentino y era mayor y especial. Hacía poca vida en el pueblo de nuestra historia, de donde era originario. Con él vivían desde siempre la pequeña Berta, apodada la Despierta, que, como un águila que planea por el cielo alto, oteaba todo para cada vez pintarlo mejor. Y el pequeño, Leal, quien admiraba lo real para plasmarlo detalladamente con su mano sin igual, y para ello observaba todo siempre atento como un búho. Pues bien, el abuelo y sus discípulos realizaban cuadros de gran hermosura que vendían en castillos y fortalezas de grandes ciudades. Así, durante sus cortas vidas, Berta y Leal fueron desarrollando sus talentos. Los 3 andaban siempre en su carro tirado por el incansable y simpático burro Curro, y el experimentado pintor les enseñaba el mundo y su multitud de paisajes a sus nietos allá por donde iban pintando. Siendo esto así, sus queridos pequeños conocían ya cómo vivían las personas de variopintos lugares y también cómo eran los animales y naturaleza de diferentes sitios. Habían visto y dibujado mares y cielos con solo tormenta, ciervos en la montaña, osos hibernando, ríos con cascadas y otras maravillas, aunque también habían visto desgracias como los tristes efectos de las guerras. Pues estos talentosos de ojos abiertos y con tacto y sensibilidad para plasmar lo que observaban en sus lienzos, volvían un agradable atardecer a su pueblo, donde tenían material para poder continuar con sus artísticas andaduras. Aunque claro, al ir llegando, se estaban de algo percatando, algo sucedía. No estaban las ovejas pastando, ni las vacas a sus terneros amamantando, no veían a su amigo agricultor con sus manzanos, ni a su estimada panadera camino al horno. Entretanto, el herrero y el trovador se encontraban en otra aldea, ebrios de poder y de vino, tras hacer negocios con lo que no era suyo y confiados en lo maliciosamente astutos que estaban siendo, pero, como iba diciendo, el venerable artista y sus alumnos llegaban a su casa y a su tierra. Y cuando entraron al pueblo y lo vieron vacío, por su cuerpo les recorrió un escalofrío. «Abuelo, ¿qué ocurre?», preguntó el niño. «Maestro, esto no me gusta», dijo la niña. Mientras, el experto pintor observaba en silencio las rejas que rodeaban cada vivienda. «No lo sé», dijo el anciano. «Estad atentos en vez de preguntarme», continuó. Y eso hicieron mientras recorrieron el silencioso pueblo, y una vez llegaron a su hogar, vieron con alivio, aunque dándole que pensar a Valentino, que éste no tenía ninguna reja. Así que dejaron allí sus cosas y comentaron sigilosamente. «Oídme bien. Vamos a acercarnos con cuidado y sin hacer ruido a casa del amigo labrador a ver si algo podemos averiguar, aunque parece ser que todas las casas están cercadas. Tenemos que comprobar qué ocurre y dónde y cómo están nuestros vecinos», indicó el artista a sus nietos, que asentían silenciosos. «Poned agua y alimento a Curro y vamos a ello, pero andad cerca de mí, porque esto es muy extraño y está oscureciendo».
Así que el experimentado pintor salió a las calles con sus niños, que caminaban ojipláticos y preguntándose en sus pensamientos una y otra vez, sin respuesta. Pronto llegaron a la humilde morada de su amigo agricultor y nuestro sabio artista suavemente golpeó la puerta con su largo pincel introducido entre los barrotes. ¿Sí? ¿Quién es a estas horas? ¿Herrero? ¿Trovador? Pero, ¿cómo? Si eres tú, mi viejo amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Pero rápidamente palideció y murmuró: «Tened cuidado, Valentino, pequeños. Escondeos sin demora y no haced ruido». «¿Por qué?», dijo la niña artista. «¿Ocultarnos de qué?», dijo el pintorcillo, mientras su abuelo observaba callado. «¿Cómo? ¿No sabéis lo que ocurre? ¿No sabéis nada? Tenemos que resguardarnos del bicho de los pinchos en la cabeza. ¡Id pronto a ello! Aquí no puedo daros cobijo porque no tengo cómo abrir la puerta, pero podéis buscar al herrador y que os ayude a protegeros. Y por favor, decidle que apenas nos queda alimento. ¿Vosotros tenéis?» «Poco», respondió Valentino. «Venimos a la aldea a reponer suministros precisamente, pero hemos quedado atónitos al ver esta situación». «Pues buscad al herrero y que os ayude. Él es quien nos hizo estas cercas para protegernos», insistió el agricultor. «Pero, amigo, ¿de qué amenaza nos hablas?» «¿Qué es eso de unos pinchos en la cabeza?», cuestionó el sabio artista. «No sé, no lo he visto. Pero no quiero que nos arriesguemos más. Escondeos pronto y preguntad al trovador, que es quien sabe». Entonces, una vez se hubieron despedido y tras esta conversación inquietante, el artista y sus nietecillos caminaron prestos a la vez que reflexivos hacia su casa. Cuando llegaron, los tres se sentaron después de mucho tiempo en sus confortables mecedoras. En ellas solían conversar sobre lo aprendido y vivido en sus viajes, pero en esta ocasión el sabio pintor solo procuraba discernir con precisión lo que acababa de presenciar, mientras los pequeños miraban impacientes a su abuelo en busca de una respuesta. Berta y Leal, escribid cada uno en una hoja una lista de todo lo que hemos observado y pintado en los viajes que hemos hecho. ¿Cómo?, preguntaron simultáneamente los pequeños. «Abuelo, ¿qué ocurre? Estamos asustados». «Pues terminad pronto. Vísteme despacio que tengo prisa», dice un refrán, «y estad tranquilos porque yo aseguraré bien puertas y ventanas y vigilaré desde la planta de arriba», indicó el pintor. Así que algo preocupados, pero sabedores de la experiencia de su abuelo, los niños cogieron pluma, papel y tintero y se pusieron manos a la obra. Instantes después, Valentino ya había subido al desván de su morada donde guardaba algunos de sus catalejos. Desde allí, y con todos sus sentidos y atención, oteó las callejuelas de la aldea iluminadas con la luna llena de aquella noche. Tras horas de observación, fue confirmando lo que intuición y experiencia le venían dictando y poco antes de amanecer, bajó con los niños. Estos, cansados del viaje, dormidos, se encontraban con sus listados acabados. El abuelo cogió los papeles, los leyó y se puso también a escribir. Y tras ello se sentó cerca de sus nietos a descansar brevemente en la mecedora. Al alba, un pajarillo, junto con el sol y su brillo, agradable sonido más cálidos destellos, fue lo que poco a poco despertó a nuestro trío. Ellos, artistas, de corazón sensible y ojos abiertos, amanecían limpios y atentos, y agradables y contentos. El abuelo ya sabiamente miraba y veía. Él ya les esperaba. Los pequeños, sin embargo, casi no recordaban si en el monte durmieron o si en algún castillo en el sueño cayeron, y ahora allí despertaban. Pero a los minutos de ir desperezándose, la vivaz Berta seria miró al sensible Leal e inmediatamente sincronizaron su cuestionar, situándose ya donde se situaban de verdad. «Abuelo, ¿hay novedad? Decidme, ¿qué escribisteis anoche?», le respondió alargando la espera. «Pero…», se desviaba Leal. «Maestro», reclamaba la nieta. «Vamos, narradme vuestras líneas, pero sin mirar las hojas aún», contestó el anciano.
Entonces ambos fueron mencionando una y otra cosa, uno y otro paisaje, uno y otro y animal, una y otra morada, pueblos, valles y montes, ríos, bosques y acantilados, tropas de soldados, artesanos y labradores, doncellas y mendigos, varias playas y muchos mercados, barcos y carruajes, noches estrelladas y hasta un cometa, un volcán y un tornado. Y así un montón o un sinfín de variadas observaciones en tantos lugares visitados, y cansados ya de hablar, impacientes por saber y urgidos por su temor, volvieron a preguntar al calmado pintor. Abuelo, habló serio Leal. Está bien, querido, respondió el anciano. Coged ya las hojas y ved en silencio lo que he escrito en ellas. No os digáis todavía nada, pero contadme si ha ocurrido lo que os he descrito. Ellos leyeron y asintieron, y Valentino continuó: hemos viajado mucho, hemos visto mucho. ¿Y qué ocurrió ayer? Nos asustamos de lo que nuestro vecino ni siquiera ha visto, y de algo que nunca vimos nosotros, y de lo que nunca oímos hablar por ninguno de tantos sitios a los que fuimos, maestro, exclamó impaciente Berta. Sois muy valientes, pequeños. Habéis visto mucho mundo, afortunadamente, pero sobre todo lo habéis observado atentos y pacientes. No solo pasasteis por allí y por allá, pero nuestros queridos vecinos apenas han podido salir de la aldea por el cuidado de sus escasas tierras y ganado, de sus hogares y de sus trabajos. Mas daos cuenta que el temor ha recorrido vuestros cuerpos sin que nada hayamos visto que lo justifique, ni nosotros ni nuestro querido amigo, como bien dice Berta. Pero, abuelo, todos han puesto rejas a sus casas, dijo Leal a un dudoso. Vamos a salir para averiguar qué ha ocurrido en nuestro pueblo pequeño, pero recuerda lo escrito. Y ahora miremos con atención y prudencia, pero sin miedo. El artista les había hecho una descripción de sensaciones y de emociones por el pánico y el temor que se correspondía exactamente con todo lo que habían sentido ellos desde que llegaron al pueblo. Y esto, claro, les dio a los aprendices la tranquilidad y confianza en el saber de su mentor ante esta extraña situación. Caminaremos por la aldea y lo haremos muy despiertos. Cuando os diga comentaremos, indicó el anciano. Y a ellos se pusieron. Recorrieron silenciosos el silencioso pueblo y tras ello volvieron a la casa y el abuelo les preparó unos panes con miel. Los pequeños cuchicheaban pícaramente, ya más tranquilos y distraídos al pasárseles el miedo, y una vez desayunaron, se acercaron al sabio. ¿Qué habéis observado?, cuestionó Valentino. Casas rodeadas de rejas, las cuadras vacías, respondía Leal, los manzanos sin manzanas, la granja sin animalitos, calles sin gente, dijo Berta. También vi un zorro husmeando cerca del corral, que parecía vacío también, continuó el artista despierta. Sí, y me fijé también en un humo lejano, maestro, y me extrañó mucho la ausencia de barrotes en la herrería. ¿Por qué no se protegerá a sí mismo el herrero?, prosiguió el atento pintorcillo. Efectivamente, si todas las viviendas tienen cercado y la del herrero que las fabrica no, es muy llamativo. Y ese humo que bien has visto muy lejos, Leal, parece que viene de la zona del camino al pueblo. Posiblemente alguien se acerque a la aldea, aclaró el abuelo. Ahora id con nuestro burrito a sus cuidados, yo saldré un momento, les indicó a sus nietos con mirada firme. Así que los aprendices se fueron a su tarea, mientras el artista salió y se dirigió al taller del herrador a investigar. En breve llegó y constató lo que intuía, que era que nadie allí habría. Fue entonces a la morada de su añorada amiga panadera. Toc, toc. A la puerta llamó, de nuevo con pincel entre barrotes. ¿Sí?, preguntaba con cautela la panadera al abrir la puerta. Soy Valentino, respondió el pintor. ¡Qué alegría, amigo! ¿Qué haces ahí fuera? ¿No sabes lo que ocurre?, dijo rápidamente la vecina ya inquieta. No veo que ocurra nada aparte de tu encierro y el de nuestros vecinos, amiga mía, aseveró Valentino. Ella era conocedora de la experiencia del artista y pasó a reflexionar.
Amigo mío, estoy aquí en mi casa sin agua ni alimento. Estoy agotada sin apenas moverme. Temo a un monstruo que nos acecha como nos advirtió el trovador, aunque... ¿Aunque qué? Interrumpió serio el sabio. Aunque no sé... No sé, Valentino, algo no me cuadra desde hace unos días. Pienso que tal vez el herrero... Quizá... Puede que se haya aprovechado de nuestros vecinos y de mí. Y creo que el trovador nos ha engañado porque no salimos hace tiempo de aquí y no sé de ellos ni de nadie. Toma, no hace falta que digas más. Ten miel de la montaña alta. Vinimos por allí, pero no tengo mucho más. Mis nietos están en mi casa y he de ver qué se puede hacer, pero olvida tu miedo antes de que no recuerdes nada más y antes que sea tarde para cualquier otra cosa. Voy a ver a los demás vecinos porque creo que sé qué ha ocurrido aquí, dijo el pintor. Y así fue. A paso ligero, el artista, implacable, consiguió ver a suficientes vecinos para confirmar su intuición, a la vez que les abría los ojos a ellos. Pero las horas pasaban, y ese humo que se veía y que indicaba que alguien se acercaba era efectivamente de una hoguera hecha por los timadores que al pueblo volvían emborrachándose en la carreta del trovador. Trovador, en breve llegaremos a la aldea. He de coger herramientas del taller y tú ve a por grano al granero. Ya queda poco allí, pero aún queda algo que sacar de estos vecinos despistados. Calculaba el truán. Está bien, herrero, pero tus vecinos sí apenas tendrán comida, dudó el cuentahistorias. Mis vecinos son unos ilusos y no tienen nada que hacer con sus tristes vidas, interrumpió el narrador. Todo tiene su precio, trovador, y con lo que hemos sacado de esos ingenuos ya no tendrán más milongas que contar ni pueblos por los que mendigar. Viviremos donde y como queramos. Y así se iban acercando a la villa, aunque la tranquilidad de estos truanes era posible porque no contaban con la aparición de nuestros tres artistas de vivaz ingenio. Ellos de nuevo se habían reunido. El anciano había vuelto y puso al corriente a sus nietos, que se sorprendieron, pero su abuelo les recordó cuán rápido el miedo les intimidó al principio, y así los pequeños comprendieron mejor el porqué de lo ocurrido. Mas tocaba ahora una solución. Y la necesitaban pronto porque era de suponer que los avariciosos villanos eran quienes se acercaban a la aldea. Así que, ante la pregunta de los aprendices, el sabio les indicó: «Bueno, abuelo, ¿y ahora qué hacemos?», dijo Berta. «¿Cómo vamos a ayudar a nuestros vecinos?», cuestionó Leal. «Pues haciendo lo que mejor sabemos hacer, queridos», indicó misterioso el pintor. «Venid conmigo, vamos a dar lo mejor de nuestro talento». Entonces los dos niños siguieron a su abuelo, atendieron sus indicaciones sin distracción y se pusieron a trabajar discretamente y aún intrigados. Horas después, al anochecer, llegaban los perversos farsantes al pueblo. Dejaron en el establo al cansado mulo y guardaron las enormes sacas de monedas que traían de sus sucios negocios en casa del herrero. Y luego continuaron comiendo y bebiendo vacíos de moral. «Trovador», gritó el herrador, «ve mañana a levantarte a ojear por el pueblo cuando vayas camino al granero y me cuentas luego cómo se ve todo». «Está bien», consintió disgustado y desganado el ebrio trovador. Y pronto durmieron atiborrados, pero siempre insatisfechos.
Mientras tanto, los artistas trabajaban sin cesar bajo la guía sabia de Valentino, que a medianoche se acercó silencioso a comprobar que, efectivamente, eran el herrero y su compañero de fechorías quienes habían vuelto al pueblo. Tras ello, volvió con sus discípulos y continuaron con su labor. Por la mañana, los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar todo y el pueblo recibía de nuevo a sus pajarillos trinando. ¿Y ahora qué pasaría? ¿Qué habrían hecho nuestros talentos? ¿Podrían ayudar a sus vecinos? Veremos. Con el cuerpo a rastras, el trovador con gran resaca abrió los ojos y pronto recordó lo que tenía indicado hacer, pero con ese malestar y enfado reclamó a su socio ladrón. «¡Herrero! ¡Herrero! ¡Herrero!», llamaba un somnoliento al dormido codicioso. «¡Herrero! ¿Qué diablos ocurre? ¿Qué quieres, trovador? Vamos a por el grano y a repartirlo junto con el botín. No quiero seguir con esto», decía el cuentahistorias al otro malhumorado y adormilado villano. «Déjame en paz. Lo haré cuando me plazca», discrepaba el liante. Y así continuaron discutiendo estos maleantes mientras se acercaban a la puerta de salida de la casa. Y entre acusaciones y gruñidos, en un momento dado, la puerta abrieron y a la calle salieron, pero en cierto instante, los truhanes enfadados, que no dejaban de mirarse a los ojos con inquina y disgusto, sintieron un estremecimiento impactante. En un segundo, que se les hizo eterno, paralizados quedaron. Algo vieron con el rabillo del ojo frente a la puerta de su casa taller. Era el bicho de los pinchos en la cabeza. Imagínense los gritos. ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Que el bicho existe! Con el rostro desencajado chillaba el herrero. Así que salieron del pueblo corriendo desesperados hacia el bosque sin mirar atrás y sin parar durante no se sabe cuánto tiempo porque ya no se les volvió a ver. ¿Pero qué había sucedido? ¿Existía finalmente el bicho de los pinchos en la cabeza? He aquí la respuesta. Nuestros artistas, que habían usado su paciencia, reflexión, valor, ingenio y habilidad para crear una inmensa pintura hiperrealista de un inventado y aterrador bicho de pinchos en la cabeza, que hizo creer a los villanos que la criatura existía y estaba allí mismo. Entonces, nuestros pequeños y su sabio abuelo entraron a la casa de la herradora por las llaves de las rejas que apresaban a sus vecinos y amigos, y tras liberarlos, repartieron entre todos las monedas y lo demás robado por los truhanes para de nuevo empezar a vivir, superadas ya la situación y sus miedos. Una vez pasados unos días de este ajetreo, Berta y Leal conversaban sobre lo ocurrido, entendiendo lo importante que es la observación, tanto dentro de ellos mismos como fuera, para así actuar con buen criterio. Y colorín colorado, el cuento de las rejas se ha acabado. Ya habrán percibido ustedes que el cuento tiene bastante musicalidad y, aunque es sencillo, mantiene un lenguaje cuidado. Realmente el autor, Iván Muñoz González, recordemos, desde Sevilla, no solo se ha esmerado en este trabajo, sino que realmente tiene talento. No conozco a este caballero, no sé si se dedica profesionalmente a la escritura o si lo tiene como una afición, pero humildemente le animo a que continúe con ello si le apasiona, porque esto es muy útil, muy útil y muy constructivo. Sí es cierto que este cuento puede ayudar. Los cuentos ayudan mucho. Las historias, las moralejas. Parece que no, pero es algo que queda en el subconsciente y además de lúdico es educativo. Los cuentos de antaño eran un tanto fuertes porque ya sabrán que a través del miedo y el escarmiento se pretendía enseñar a los niños. Tenemos pues la enseñanza de no hablar con desconocidos como Caperucita Roja, o no aceptar alimentos de extraños, caramelos como Blancanieves y los 7 enanitos, el obedecer a los padres como el caso de Pinocho. Esos cuentos tienen una narración extrema, la versión original, no la de los hermanos Grimm ni Disney, para lo que estamos acostumbrados a ver hoy.
Después vemos lo que ha hecho la gran pantalla, actualizando versiones o autores de antaño en función de a qué círculos pertenecían, perdón. No quiero extenderme mucho. Cada uno puede interpretarlo a su gusto, por supuesto, imaginar lo que le apetezca, disfrutar de su familia. Hay que disfrutar. Algo que molesta mucho hoy en día, ver cómo otros disfrutan de sus pequeños sobre todo y les enseñan cosas que van mucho más allá de lo que los medios de comunicación o las películas y los anuncios marcan. Siguiendo en esta línea, les recomendamos este otro programa. En el cuento se habla de un monstruo inventado, un monstruo que nadie conoce, que no existía. Podríamos interpretarlo de dos maneras, acorde a nuestra opinión sobre el bichito 19. Hay quien piensa que el bichito no existe y hay quien piensa que sí, pero que lo que no existe es la gravedad con la que nos lo cuentan, como ha ocurrido con las variantes. No puedo hablar, ya me han tumbado un vídeo y el algoritmo de YouTube sigue todavía vigilándome. Podemos generalizar más todavía y pensar que lo que no existe en el mundo es una escrupulosa sinceridad por parte de los informadores, o que en la vida los grandes negocios surgen de las necesidades básicas de la población, de algo que apela a sus necesidades básicas o a las emociones negativas como el miedo, la ansiedad, el enfado, sobre todo. Es cierto que el periodismo es un negocio. No les voy a decir lo contrario porque les estaría mintiendo. Es un negocio. Como muchas otras profesiones, como por ejemplo la medicina, la abogacía. Según se mire, todo puede ser negocio, pero la diferencia estaría en la honradez del trabajo de cada uno. Y ya si afinamos un poco más la calidad como persona, aunque hay quien prefiere separar la forma de ser del profesional de su propia función. Me ha gustado bastante este cuento. Personalmente me ha recordado a esas noches en las que mi madre me leía de pequeña, o las historias que me contaba mi padre, o mi familia en general. Cuentos que tenían una enseñanza, que siempre suscitaban algún sentimiento. Es muy importante el diálogo con los niños. Mi familia me preguntaba, bueno, Alba, ¿qué es lo que más te ha gustado del cuento? ¿Y lo que no? ¿Y por qué? ¿Y te ha gustado el final? ¿Y cómo lo habrías terminado tú? Es una manera muy interesante de introducir a los niños a la comprensión oral, la comprensión lectora, escrita, y me acuerdo mucho de esto con cariño. Además, este cuento en concreto del señor Muñoz, ya lo he dicho antes, tiene un vocabulario muy rico. Gracias a cuentos como este, yo aprendí palabras como ojiplático, que además lo menciona en un capítulo, vivaracho también, efímero, sereno, fugaz, paquidermo, esa la dije en clase, qué risas. ¿Qué es un paquidermo? Alba, ¿qué es un paquidermo? Dicotomía, encrucijada también. Esas dos las aprendí a la par el mismo día. Es tan importante tener un núcleo que te apoye, que te arrope, que te defienda, que te oriente, un núcleo en el que confiar. Importante y complicado. No abundan padres o madres o familias así, es una pena. Hay quien forma una familia porque es lo esperado o lo que surge sin más, como quien cambia de marcha de camino al supermercado. A ver qué saco, a ver qué sale. Y bueno, yo aprendí estas palabras gracias a la lectura y gracias a que en casa se molestaba mi familia en enseñarme. Veían que me gustaba, que me defendía a la hora de expresarme y me animaban a que yo explotase esa parte de mí. ¿Cómo? Pues comprándome cuentos, contándomelos, creando nosotros nuestras propias historias, viendo conmigo las películas, explicándomelas, hablando de un montón de cosas. Me regalaban también unos videojuegos que eran de taller interactivo de crear cuentos en el ordenador, cuando entonces empezaron a usarse los ordenadores. Y recuerdo todo esto con mucho amor. Muchas veces lo he dicho, que normalmente detrás de un joven o de un adulto fuerte o triunfador, en otros casos, hay una familia que creyó en ellos y que les animó a seguir. Digo normalmente porque no todos han tenido la suerte de contar con alguien que les ha querido incondicionalmente.
Y yo es que no puedo evitar sentirme agradecida todos los días por tener una familia así y gente que me quiere y que yo les quiero a ellos. Al final del cuento, perdónenme que siento nostalgia y me emociono. Del cuento que les acabo de leer hay una dedicatoria que dice: para Darío, sus primos, sus amigos, sus compañeros y para todos los pequeños a los que les ha tocado vivir estos tiempos. Todos esos niños a los que se abandona o maltrata de un modo u otro luego crecen, evolucionan, entienden las cosas y tienen otro criterio. Y seguramente haya muchos niños que vean este vídeo con sus padres y no puedan comprender lo que estoy diciendo ahora, pero hay adultos que en su momento fueron niños y que saben de lo que estoy hablando, tanto en lo que supone tener apoyo como en no tenerlo. Y si usted es uno de esos adultos que no ha podido contar nunca con una familia, déjeme decirle que no se preocupe, porque al final la vida es muy sabia y nos enseña y nos castiga, pero nos da regalos y pone en nuestro camino a personas maravillosas. Sea paciente. Es muy dolorosa la espera y la soledad, sobre todo cuando estamos rodeados de gente y esas compañías nos saben a ceniza, pero de verdad sea paciente. No quiero alargar más este vídeo, va dedicado a todos esos guerreros que en su día fueron niños y a esos niños que llegado el momento serán guerreros. Muchísimas gracias a todos y en especial a Iván Muñoz, a quien damos un abrazo desde Mundo Viperino y nuestras humildes felicitaciones por un cuento como este. No hay que perder la esperanza. Nunca.